¿Qué tal? Me voy a parar porque ahí en la punta tengo un problema de visión. Bueno, primero, por supuesto, muchas gracias a la universidad nuevamente por esta invitación. Ya no sé si no saben cómo echarme o insisten. Interna y varios convencionales constituyentes, Romero Feris, Menem, Iván Cuyen también hizo algunas oraciones, estaban muy en contra de este habeas data. ¿Qué tenía el habeas data? Tenía primero, ya habló la que inició Emilia, la que inició con todo, que había un trasfondo político que tensionaba la cosa. Si ustedes leen el habeas data, o mejor voy a hacer así, que acá lo tengo esquematizado, si ustedes leen la estructura del habeas data, estaba pensada básicamente para datos públicos y datos privados destinados a proveer informes. Es decir, lo que en ese momento eran, bueno, ahora siguen existiendo, las verificadoras de riesgo crediticio, que estaban asentándose y traían bastantes problemas. Y el otro objetivo era un objetivo más bien político, la información de lo que había ocurrido antes de la vuelta de la democracia, ¿no? Con lo cual era una estructura bastante tensionante en la convención. Y sin embargo, si vuelvo para atrás, si nosotros la vemos, es una cosa que hoy lo vemos y decís, es bastante una obviedad, una cosa bastante medio inútil, si uno piensa en el mundo en el que nos movemos hoy y en esta estructura de recuperar los datos, buscar los datos, suprimir los datos, ¿no? Es como que daría la sensación de que queda corto. Pero esto es lo que tiene una constitución o una constitución bien hecha, ¿no? Tenemos textos que están muy arraigados en el momento histórico en donde se escriben, pero que tienen como una potencia que se extiende en el tiempo. Y el habeas data yo creo que participa perfectamente de esta idea. Fíjense que no es un derecho, es una garantía, es decir, es un instrumento para asegurar derechos, ¿no? Sin embargo, el impacto que provocó es un impacto que terminó extendiéndose y en algún modo creando, no está bien dicho, bueno, los alumnos acá lo saben, que se crean derechos humanos, pero creando estructuras para pensar en otros derechos humanos y ponernos de frente en el mundo de lo digital. Ayuda, no está todo dicho acá, pero esa potencia de una norma constitucional es lo que esperamos de una norma constitucional. Entonces, la idea que voy a hacer ahora es recorrer un poco esta historia, si se quiere, del habeas data, cómo se fue moviendo, y mirar el futuro y lo que tenemos ahí cerquita, en puerta. Todo esto recorriendo la jurisprudencia de la Corte. Me encantó los hits de la jurisprudencia de la Corte. Bien, básicamente, y esto para nombrarlo y hacer acá un recuerdo personal, esta es una clasificación hoy muy tradicional de los tipos, de los subtipos de habeas data. Es una clasificación que ofrece en su momento recientemente nos dejó, además un amigo personal, que es Néstor Sagüez, dejó esta clasificación. También un dato, no solo la dejó después escrita, sino que fue uno de los grandes insumos de los convencionales. Vidal Campos y Néstor Sagüez son las dos personas más citadas por la Convención Constituyente. Si uno recorre toda la convención, son las personas más citadas. En este caso, especialmente, él había tenido oportunidad de hablar de el habeas data en Perú, en la revista de la Universidad de Talca. Entonces había hecho esta idea de, bueno, qué es lo que podemos hacer con una habeas data, cancelar datos, buscar información sobre datos o sumar datos y a partir de esto una serie de subtipos. Pero bueno, esto es para los que tengan estudio del final, habeas data. La clasificación va, pero no para esta ocasión.
Pero bueno, era nada más que ese recuerdo a Sagüez, que todos los que nos dedicamos al derecho constitucional sabemos que es una autoridad indiscutida y bueno, además una persona de excelente corazón, muy querida por todos. ¿Qué pensaban los constituyentes cuando hablaban de la Habeas Data? Pensaban en la privacidad. Principalmente pensaban en la privacidad. Más allá de esa idea política de con esto vamos a conseguir información que no tenían, información previo a la vuelta de la democracia, todas las discusiones que se dan en torno a Habeas Data en la Convención Constituyente tienen que ver con esta idea de la privacidad. Y de ahí está este doble clic que hace Sagüez y que hacen también los constituyentes. Bueno, entonces vamos a girar la garantía de la Habeas Data a partir de la privacidad. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Como les decía antes, que la potencia que tenía esta idea de alguna manera los usuarios, las personas, los individuos tienen que hacerse o saber dónde están sus datos, generó un montón de otras consecuencias medias inesperadas, digamos, ¿no? Medias que me imagino que los convencionales constituyentes no lo imaginarían, no la verían, ¿no? Estamos hablando del año 94. Y terminó convirtiéndose en, no sé qué le pasó a la N, terminó convirtiéndose en esta idea de la autodeterminación informativa. Este derecho lo propone un profesor español, Pérez Luño, el concepto. Este derecho es lo que generó la Habeas Data, este nuevo derecho. La idea de que de alguna manera yo tengo que determinar o tener algún cierto control de la información mía que está hacia allí afuera, ¿no? Fíjense, empezando de la privacidad, pasando por una garantía, no un derecho, ¿no? Una forma de ejercer un derecho, terminamos en un derecho no declarado operativo que nos sirve hoy, ¿no? En los problemas digitales, en los problemas de consumo digital que nombraban ellos y en cualquier aspecto de lo digital que tenemos por delante. Básicamente, y esto es lo que voy a hablar, pero hay mucho más, responsabilidad de los buscadores y derecho al olvido, que son los dos temas que la Corte ya tuvo oportunidad de recorrer, pero hay bastante más, ¿no? Temas así que están como abiertos, ¿no? Algún dato, a pesar de que de esta idea en el 94 de la Habeas Data era una idea que estaba pensada muy circunscripta a bases de datos públicas, bases de datos privadas, de entes privados que estén destinados a dar datos, ya se veía que el tema de la información digital iba a traer algo. Es una disidencia de Bogiano. En el primer caso que hubo de Habeas Data en la Corte, que fue el caso Suárez Mason, básicamente el caso fue esto, fue una persona que reclamó al ejército que le den información de su hijo, que había sido aparentemente abatido en el 70 y pico. Y bueno, la Corte le negó la posibilidad porque dijo que era información que no tenía ningún objeto. En ese momento estábamos en el momento de la amnistía. Pero Bogiano dice esto, ¿no? El creciente almacenamiento y recopilación de datos de carácter personal advierte esta idea de, ojo, que acá se nos viene algo grande, ¿no? Una visión interesante y a poquísimo tiempo de la convención, y todavía no habíamos entrado en donde estamos hoy, ¿no? En esta época de las redes sociales. Habíamos entrado en la era de Internet, de la conexión, tan viejos no somos, pero todavía no estamos en este mundo de hoy. Ya alguna cosa se vislumbraba, y ya se vislumbraba que el camino era esta idea del Habeas Data, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va haciendo la Corte? Al igual que en consumo, va construyendo a partir de este texto un montón de ampliaciones, doble clics, va delineando la idea de la Habeas Data. La verdad que es mucha la jurisprudencia que hay sobre el tema, es una herramienta que se ha utilizado bastante, no vamos a pasar por todo, voy a pasar por algunos temas muy concretos para no perder el tiempo y no aburrirlos, ¿no? El primer caso fue el caso Urteaga, ahí nomás creo que fue en el mismo 98. Un caso que hoy no tiene mucha trascendencia, pero que en su momento fue un fallo muy importante. ¿Por qué? Porque todavía no había una ley que reglamentara el Habeas Data. Entonces, la Corte dijo, le llega un caso, llega el caso Urteaga, también una cuestión de averiguar qué había ocurrido con un familiar, en este caso era el hermano, antes de la vuelta de la democracia, y la Corte toma las riendas del tema y dice, bueno, cuando hay derechos hay que asegurarlos, una idea
que ya viene de Marbury versus Madison, una idea clásica. Así que nosotros nos vamos a poner a construir el procedimiento de la habeas data hasta que el legislador dicte uno, que después lo hizo, ¿no? Pero bueno, esta primera idea muy militante, si se quiere, de la Corte de construir. Después los casos Garrido, CIPEC y ADC, donde la Corte va delineando qué información se puede guardar y qué información se debe dar y a quién, ¿no? Específicamente a quién. Garrido era un legislador en ese momento que pedía información sobre una persona que trabajaba en PAMI y que, bueno, tenía un sumario disciplinario. PAMI le negó la información diciendo que era información personal y la Corte dice no. Estamos ante esta habeas data, no establece estas limitaciones y menos cuando son cosas de interés público. CIPEC y ADC son parecidos, acá también con el ingrediente que eran asociaciones dedicadas a políticas públicas, digamos, ¿no? Pero bueno, la Corte en habeas data lo que dice es, la legitimación es todo lo amplia que puede ser, ¿no? El límite no está en la persona que debe pedir, que puede pedir, sino en qué cosas se le puede negar por razones justificadas. La Constitución solo decía decía la reserva de las fuentes periodísticas. Esto tenía una razón en su momento, porque mientras ocurría la Convención Constituyente, el Diario de la Nación sacó una editorial que fue muy fuerte, diciendo que lo que estaban haciendo era, con el habeas data, era conseguir una manera de controlar a la prensa, ¿no? Con lo cual, ahí sí la propuesta fue de Hernández, el cordobés, Mario Hernández, ¿no? ¿Mario o no? Antonio María Hernández. Antonio María Hernández propuso agregar esto como para salvar. Ayer, porque estuvimos en una charla por Zoom de profesor de constitucional con él, decía, para mí yo lo que quise hacer es poner otro derecho más, otra garantía más. Esto no era para el habeas data, era nombrar en la Constitución que las fuentes periodísticas están protegidas. Interesante, nunca lo había escuchado, pero como que hay algo más ahí que no hemos inspeccionado. Entonces, cualquiera puede pedir, con algunos límites. Casos Ganoras, RPRD y el último fresquito, Albarrueda. Ganora era un abogado que descubrió, no sé cómo, que la policía lo estaba investigando, ¿no? Descubrió, no sé en qué andaría, no vamos a hablar de los colegas, no sé, seguro que era inocente, pero bueno, descubrió que la policía lo estaba investigando. Pidió por habeas data, pidió por un habeas corpus, primero para protegerse y después un habeas data para ver qué información tenía la policía. Y la Corte le da esa habeas data. Pero hace una aclaración, se lo doy a pesar de que esta es información que podría ser secreta, podría ser protegida, pero la policía no hizo nada, el Ministerio de Seguridad no hizo nada para justificar por qué razones podría reservarse esa información. Ya dejó dicho que en este caso se da, pero puede no darse. RPRD es un caso contra CIDE, es un caso bastante simpático, es un ex agente de la CIDE que se quería jubilar pero no le daban los años de jubilación. Y claro, como había trabajado en secreto en la CIDE, no tenía papeles, así que le pidió a la CIDE los papeles para jubilarse y la CIDE le dijo que no, secreto, ley de inteligencia nacional, secreto, etcétera, y la Corte efectivamente le da la razón, dice no, esta es información claramente sensible, claramente información que está protegida por cuestiones de seguridad públicas. Y por último, y esto como verán son organismos públicos que no daban la información, y por último el caso Albarrueda. Albarrueda es un caso que tiene un mes o un par de veces, no tiene mucho más que eso. ¿Qué era lo que quedaba por preguntar? ¿Qué pasaba con los privados? ¿Cuándo los privados pueden o no dar la información? Albarrueda reclama al arzobispado de Salta que le cambien la partida de bautismo porque nació con otro nombre y ahora se autopercibía persona trans, ¿no? Este es el caso. Después hay otro caso más que se llama Isbertumini, que es similar, y la Corte resolvió similarmente. Bueno, reclama este cambio en la partida de bautismo, llega hasta la Corte, se lo deniegan todas las instancias, y la Corte acá le dice no. Le dice, la única información que usted puede modificar, cancelar, suprimir, etcétera, es aquella información que de algún modo afecte a la vida civil. Y acá tenemos algo agregado, dice, ¿no? La neutralidad religiosa, la imposibilidad que tiene el Estado de meterse en convicciones, etcétera, etcétera, de una religión
y acá sumado a que una religión que tiene un concordato vigente, que la Corte identifica acá en el caso como la reglamentación de la neutralidad religiosa en el caso de la Iglesia Católica. El caso de Isbert Tumini es prácticamente lo mismo, es un hombre que, descontento con la postura de la Iglesia ante el aborto, cuando se dictó la ley del aborto, pide darse de baja, digamos, había sido bautizado, y pide retirar la partida de bautismo, y la Corte acá directamente dice 280, ni siquiera le contesta, pero obviamente fue después de Alba Rueda, con lo cual implica lo mismo. Con lo cual, cualquiera puede pedirlo con algunos límites, seguridad pública y no entrometerse con privados, básicamente, no entrometerse con valores fundamentales o centrales de los privados. Veremos qué pasa ahora en adelante, no sabemos si algún impacto tiene en la vida civil que ocurrirá con esta información. Hasta acá la Corte nos tiene esperando, ¿no? Bueno, alguna cita de esto, la idea, no quiero perder el tiempo, pero la idea de pasar, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, no voy a ir a las citas. Entonces, esta es así está delineado la Leves Data hoy, ¿no? Hice un recorrido muy rápido, pero con esta es una de las garantías con más amplitud de acceso, ¿no? La legitimación es amplísima, quizá creo que mucho más amplia que en consumo, ¿no? Que justo hablaban de eso, ¿no? Que a pesar de la cosa de la definición de consumidor es todo un tema, pero marca un poco la legitimación y las asociaciones también, ¿no? Y con algunos pocos límites, seguridad pública y los privados. Pero como les dije, a partir de esto, esta idea de la autodeterminación normativa, la Corte empieza a recorrer otros caminos digitales. Muchos de estos caminos no están vinculados con el habeas data directamente, pero sí con ideas o con conceptos sobre la vida digital que saca de estos primeros fallos que cité y los que omití citar, ¿no? El derecho al olvido es un clásico, muchos habrán leído, también tiene bastante poco este último fallo, que es el fallo de Negri, es el más conocido. Sin embargo, ya tiene algunos antecedentes anteriores, los antecedentes Catania y Napoli, que son olvidos reglamentados, ¿no? La ley, no me voy a meter tampoco en lo técnico, la ley prevé que después de un determinado tiempo, con determinadas condiciones, etcétera, hay que retirar del registro de deudores a deudores, aun cuando la deuda esté vigente. Lo que dice en Napoli es importante el olvido, especialmente en el régimen de lo económico, ¿no? Es decir, en el comercio, porque uno no puede vivir cargando con esa idea de que fue un deudor, de que en algún momento fue deudor, etcétera, etcétera, que eso entorpece el comercio. En esto copia al primer precedente del Tribunal Europeo de derecho al olvido, que se llama Costeja, ¿no? del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y después llegamos a De Negri, un caso interesantísimo, una mujer que en su momento había protagonizado una situación pública, policial, mediática, etcétera, donde la verdad que no había hecho un papel muy, muy estelar, no sé cómo decirlo, así como, ¿está bien? ¿Estuvo bien? Hasta una canción, no me acuerdo. Hasta una canción. Samantha y ellas. Qué buena memoria. Ese es el problema del derecho al olvido, nos acordamos todos. De Negri después fue periodista, ahora es periodista de la CNN, vive en Miami y quiso borrar todo esa historia semivergonzosa. Era muy chica, es verdad, tenía 17, 18 años, era bastante menor. Y bueno, obviamente estaba arrepentida de esto y planteó el derecho al olvido. Esto llegó a la Corte incluso en este caso abrió audiencia pública, hubo discusión amicus curia, esto se puede ver en la página de la Corte, si a alguien le divierte el tema, las discusiones son muy interesantes, no fueron ONGs, profesores de derecho constitucional a opinar sobre el tema. ¿Qué es lo que dice la Corte acá? Sí, hay un derecho al olvido, pero este no es el caso. Porque en el caso de alguien que es público, que era público, y ahora es público porque es periodista, y en el caso de algo que tiene un interés, porque acá hay un agregado, ella no quería, decía, yo no quiero que
Y la información la información verdadera referida a una persona pública y a un suceso de relevante interés público, reflejado principalmente en las graves consecuencias que se derivaron de los hechos que lo componen, exige su permanencia y libre acceso. Esa idea de que esta información que está dando vuelta, este peligro de los datos, también tiene una contracara, que es que nosotros podemos acceder a los datos. Cada uno de nosotros tenemos información libre para entender nuestra historia, por ejemplo, ¿no? Y, bien. Y por último, responsabilidad de los buscadores. Responsabilidad de los buscadores también, voy a ir rapidísimo entonces, también tiene una larga historia. Belén Rodríguez, Jim Butas, Valeria Massa, básicamente todas modelos, sí, todas modelos que están tagueadas en páginas pornográficas y pedían que Google hiciera la revisión y retirara ese link a las páginas. Lo que dice en estos tres, hay otros más también, en estos tres, y dejo este para el final, en estos tres la Corte es, mire, usted no puede hacer de Google una especie de gendarme de lo bueno y lo malo que esté dando vuelta, solo va a ser responsable cuando usted específicamente le diga, le avise, este link, esta página, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el caso Paqués, que no es un caso, sino que es una medida cautelar, pero es interesante por esto, porque lo que pide Paqués es que mientras tramite el juicio se retiren de Internet unas ciertas búsquedas, y la Corte acá lo que hace es igualar a ese universo de Internet con la libertad de prensa. Es decir, no puede tener censura previa, bajo ninguna circunstancia, y esto es terminante, después veremos en el juicio, esto se repite después en el caso Fernández de Kirchner, nuestra expresidenta también hizo un planteo similar y la Corte también lo rechazó con el mismo argumento. Pero bueno, ven acá una perspectiva enorme de las cuestiones digitales que están resueltas en parte y faltan resolver, y que nacen de esa idea tan chiquita, si se quiere, de algo para ver qué tiene el Estado y qué tienen ciertas empresas sobre nosotros, sobre nuestra información. Y como en aquel momento Bogiano dijo, ojo con lo que se viene, que es esto que estamos viendo, también acá en el último caso en Belén Rodríguez contra Google, me corro para allá, hay una advertencia similar, también para todos nosotros y para lo que se viene. El presente pronunciamiento no implica desconocer que el creciente uso de herramientas de tecnología informática y en particular de sistemas que podrían incluirse dentro de la categoría inteligencia artificial suscita numerosos interrogantes respecto de su campo de aplicación a la luz de los derechos fundamentales. Volvamos a 1994 y valoremos el peso de esa idea de incluir algo que, a pesar de la resistencia, que tenía una cierta referencia a la información y con algún objetivo que no era el objetivo original, pero esa es la verdadera visión de una constitución, ¿no? Trascender en el tiempo y que hoy estemos hablando y estemos usándola para pensar en la inteligencia artificial. Como cuando los constituyentes de 1853 dijeron la libertad de imprenta, ¿no? Es decir, de la imprenta, en ese momento, y eso fue lo que generó toda la doctrina sobre libertad de prensa que tenemos hasta hoy. Lo mismo está ocurriendo con la Big Data y acá vemos lo que probablemente ocurra en breve, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que muchas gracias.